Y buenas tardes, desde el Palacio de la Moneda, dando cuenta de la evolución de la pandemia por coronavirus. Quiero agradecer, como siempre, la cooperación de las radios Archi y No Archi, agradecer que los canales estén conectados en forma voluntaria, tanto los de Arcatel como los de Anatel, y también agradezco muy sinceramente a los equipos que nos acompañan aquí de La Moneda y del MinSal. Las variaciones de nuevos casos a nivel nacional es de menos 1% en los últimos 7 días. Además, 10 regiones disminuyen sus casos en los últimos 7 días y 7 regiones disminuyen sus casos en los últimos 14 días. En la gráfica que pueden ver en pantalla, se observa una clara disminución de los casos diarios promedio 7 días en azul y también un aumento muy importante de los test de reacción de polimerasa en cadena en rojo. El cruzamiento de ambas cifras se produjo aproximadamente a mediados de julio, donde vemos que los casos de PCR positiva aumentan, los casos de exámenes, por PCR aumentan en forma muy importante. Nosotros como país somos el país de Latinoamérica que hacemos más test de PCR por millón de habitantes y los casos de coronavirus positivo van en disminución también permanente. Sin embargo, nos estamos manteniendo en el margen de entre 1.000 y 1.700 casos promedio, a pesar de que hoy día tenemos mucho menos casos y ayer también. La diferencia con el inicio de la pandemia es que esta gran cantidad de tests de PCR han permitido detectar casos asintomáticos. En este momento, más del 38% de los casos a nivel de la región metropolitana, por ejemplo, son asintomáticos. Eso nos permite detectar pacientes y aislarlos. A través de la estrategia de testeo y trazabilidad, la búsqueda activa de casos a nivel nacional ahora representa un 19% y hemos detectado un 28% de casos asintomáticos. Y a nivel de la región metropolitana, como dije, el número de casos asintomáticos es del 34%. Esto nos permite, obviamente, aislar a esas personas. A nivel nacional, tengo que anunciar hoy día, sin embargo, que la positividad de la PCR aumentó hasta un 7,2%, y eso hay que reconocerlo, debido justamente a la alta positividad de la región de Magallanes. Magallanes, donde en una cifra récord se han realizado 208.033 exámenes por millón de habitantes, alcanza una positividad muy alta que obviamente incide en el promedio nacional. Observamos con preocupación las cifras de algunas comunas y solicitamos obviamente un esfuerzo adicional para revertir esta situación, ya que son comunas que han ido cambiando paso a paso hacia pasos superiores y son las comunas de La Florida, Melipilla y Rancagua. Yo sé que es difícil a veces contener la pandemia, pero pedimos un esfuerzo adicional tanto a las autoridades sanitarias, a nuestras autoridades solamente me refiero, y a los habitantes de dichas comunas. Por otro lado, sin embargo, también tenemos que felicitar a otras comunas que observan una evolución muy positiva de sus cifras y que obviamente las vamos a revisar nuevamente el domingo para ver si tenemos avances en esas comunas que permitan cambiar de un paso menor a un paso de mayor libertad. Esas comunas son las comunas de Pudahuel, de Talagante, de Padre Hurtado y de Tiltil, que han hecho grandes esfuerzos para disminuir sus casos. Por lo tanto, quiero felicitar a los habitantes de esas comunas, al personal de salud y a las autoridades que han intervenido para tener esa disminución de casos. A continuación, pasamos a los anuncios. Me permito presentar
y saludar a nuestra invitada, a la subsecretaria de la Prevención del Delito, Catherine Martorell, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes. Bueno, se han adoptado diversas medidas para el territorio nacional en las distintas regiones y dentro de ellas pasan a cuarentena a partir del viernes 11 de septiembre a las 23 horas las comunas en la región metropolitana, Paine, en la región de Atacama, Vallenar, en la región del Maule, Molina, San Clemente y la zona urbana de Longaví, en la región del Biobío, Coronel, San Pedro de la Paz y Lota, y en la región de Magallanes, Porvenir y Puerto Natales. Además, avanzan de paso 1 a paso 2, es decir, de cuarentena a transición, a partir del día lunes 14 a las 5 de la mañana, en la región metropolitana, las comunas de Isla de Maipo, Quilicura y San Bernardo. También, a partir del día lunes 14 a las 5 de la mañana, avanza de transición a preparación la comuna de La Reina en la región metropolitana. Esas son las medidas que se han adoptado a nivel nacional a través de nuestro plan, paso a paso, para ir avanzando y cuidando a todos de los contagios. Gracias. Gracias, subsecretaria Martorell. A continuación, daremos a conocer las cifras de hoy día a cargo del subsecretario de Redes Asistenciales, señor Arturo Zúñiga. Muy buenas tardes. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 1.482 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 1.048 son personas sintomáticas. Con esto, la cifra total de personas diagnosticadas con coronavirus a través de un examen de PCR es de 427.027 casos, de los cuales 399.555 son casos ya recuperados. En cuanto a las personas que han fallecido, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, durante las últimas 24 horas se registraron 20 personas fallecidas. Con esto, la cifra total de personas que han fallecido asciende a 11.702. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran al día de hoy hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, son 942, de las cuales 125 se encuentran en estado crítico. Con esto, la cifra total de ventiladores mecánicos invasivos disponibles en la red integrada de coronavirus es de 486 ventiladores. La red de laboratorios durante las últimas 24 horas informó un total de 21.805 exámenes de PCR, totalizando 2.691.374 exámenes desde que comenzó a operar la red. Finalmente, en cuanto a residencias sanitarias, al día de hoy disponemos de 151 recintos de hospedaje con 10.198 cupos, de los cuales 4.904 están ocupados a lo largo del país. Recordar el teléfono al cual ustedes pueden llamar es un beneficio, es una estrategia que es totalmente gratuita para la población y que nos permite que cualquier hogar del país pueda realizar una cuarentena de forma efectiva. Es el 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. A continuación pasamos a escuchar las preguntas del día. Sí, buenos días, ministros, subsecretarios. Buenos ¿Cuál es la días. velocidad de contagio en la región metropolitana y a nivel nacional? Y si hay un aumento, ¿qué se está haciendo respecto a este aumento, a controlar este aumento en la velocidad de contagios? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se trabajó o cómo se está trabajando con el servicio electoral en la preparación y selección de los facilitadores que van a trabajar en el plebiscito del 25 de octubre? Muchas gracias por su pregunta. La contestará la doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública.
Bueno, con respecto a la evolución de la pandemia en nuestro país, a los distintos indicadores que hemos visto en la evolución, efectivamente en la plataforma iCovid vemos que a nivel nacional existe un R mayor a 1 y esto sí es importante entender que el R mayor a 1 tiene un intervalo de confianza amplio, que significa que puede ser mayor a 1 pero también puede ser menor a 1. Y como ustedes saben, estamos estables desde hace varias semanas, alrededor de entre 1.500 y 2.000. Hoy día tenemos algo menos de 1.500 casos, pero no hemos mantenido en esos números en las últimas varias semanas. Y también es importante decir cómo se descompone esta cifra, cómo se descompone el número de casos que nosotros vamos viendo todos los días. Y aquí hemos visto que la situación en algunas regiones es particularmente compleja. Lo hemos visto en la región de Magallanes en las últimas semanas, como efectivamente el número de casos ha aumentado en forma significativa. Tenemos una tasa de positividad que es sobre el 20%, pero también vemos que en las regiones del norte vemos que el número de casos en las últimas semanas ha ido disminuyendo en forma progresiva, así como el ministro dio algunas felicitaciones a algunas comunas que durante mucho tiempo estuvieron con número de casos alto. Particularmente en la región metropolitana hemos visto que la situación ha sido mantenida en alguna situación estable. Vemos que las comunas que han ido avanzando a las etapas de transición, algunas en etapa de preparación, se han mantenido con un índice de positividad bajo, pero también quiero decir que estos indicadores también están dados por una nueva estrategia, por la estrategia que ya tenemos implementada en nuestro país desde hace más de 2 meses, que la hemos robustecido, la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. ¿Y qué significa eso? Porque la búsqueda activa de casos, nosotros los notificamos todos los días de cuántos de estos casos son asintomáticos. Hoy día tenemos una búsqueda activa que va entre 20 y 30%. De todos los casos que informamos diariamente, son un 30% de casos asintomáticos. Eso significa que estos casos nosotros los estamos yendo a buscar, los encontramos y podemos tomar todas las medidas de aislamiento en forma precoz, lo que nos permite ir avanzando de una manera mucho más precoz. También quiero decir que hemos robustecido y nos hemos puesto más exigentes, nos vamos a poner más exigentes en la estrategia de testeo, de trazabilidad y aislamiento, poniendo indicadores desde lo que es el caso sospechoso. También quiero decir que estamos fortaleciendo la estrategia de aislamiento a través de, primero, las residencias sanitarias y el trabajo con la atención primaria ha sido muy importante en las últimas semanas y ahí un agradecimiento y un reconocimiento a todos los profesionales de la atención primaria, y esta nueva estrategia va a permitir e involucra una visita domiciliaria a las personas que deben estar aisladas en sus casas, de esa manera poder, primero que nada, comprobar si las personas pueden hacer un aislamiento efectivo en sus casas y si no pueden hacer un aislamiento efectivo en sus casas, trasladarlas a una residencia sanitaria. Esta estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento es el pilar fundamental para, primero que nada, detectar, trazar y aislar en forma oportuna. Pero aquí es una tarea que la tenemos todos y evidentemente el compromiso de la ciudadanía para evitar las conglomeraciones y evitar aquellos lugares donde hay muchas personas es fundamental, y las medidas preventivas, como hemos dicho tanto, el uso de mascarilla y el distanciamiento físico. Muchas gracias, subsecretaria. ¿Tiene un comentario? ¿Una segunda pregunta? Sí, era la pregunta sobre los facilitadores que van a trabajar en el plebiscito, cómo se los está capacitando. Sí, tiene razón. ¿Subsecretaria? Sí, con respecto a eso, efectivamente es una propuesta que se ha trabajado con el CERVEL. La idea que las Seremis de Salud, ¿no es cierto?, hagan un trabajo con ellos para poder, primero que nada, capacitarlos en las medidas preventivas que tienen que orientarse y poder apoyar a las personas durante esa tarea. Es una capacitación que van a hacer la autoridad sanitaria en cada una de las regiones. Muchas gracias, doctora Daza. La siguiente pregunta, por favor. Muy buenas tardes, Maolis Castro por el Líbero. Quería preguntarle un poco por la suspensión de ensayos de la vacuna de AstraZeneca por presentar efectos adversos, y además de eso, la Organización Mundial de la Salud dice que posiblemente hasta 2022 habrá una vacuna masiva. Eso significa que posiblemente vamos a vivir un 2021 similar al año actual. Yo quería preguntarle si habrá que repensar las políticas públicas dado este escenario. Bueno, la verdad es que AstraZeneca
por razones estrictamente científicas, suspendió por el momento el avance del plan de estudio en fase 3, fase clínica, de su vacuna. Eso no significa que no podamos contar con otras vacunas. Hay muchas empresas que están ensayando vacunas, hay varias que ya están en fase clínica 3. De hecho, acá en Chile mismo hay 3 vacunas que están en fase clínica 3 o que van a hacer sus ensayos clínicos aquí. Lo que pasó con la vacuna de AstraZeneca, y quiero decirlo claramente, es un efecto adverso esperado que ocurre habitualmente, que está dentro de las posibilidades, que está considerado también en los aspectos éticos que significa ensayar una vacuna. Lo que tuvo este paciente es una mielitis transversa, es decir, una inflamación de la médula espinal, probablemente producida por una interacción entre el virus de la vacuna y la médula espinal. Y eso obviamente hay que ver cómo evoluciona, qué pasa con ese efecto adverso, y según eso se seguirá con el estudio de la vacuna. Pero eso no significa que vayamos a tener vacunas el año 2022. Los otros estudios, que son muchísimos, siguen ocurriendo no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo. Y el presidente de la República y el equipo de Salud, Relaciones Exteriores, Ministerio de Ciencias, ISP, CABEI, expertos en vacunas, están todos trabajando para que Chile pueda tener una vacuna en el plazo que dijimos originalmente, es decir, el primer trimestre del año 2021. La vacuna será gratuita y será colocada inicialmente a los grupos de riesgo. Así que yo no creo que recién tengamos vacuna el año 2022. Eso es una alarma, creo que por el momento innecesaria, y no es bueno crear esa inquietud en la población. Muchas gracias. Buenas tardes, ministro, subsecretarios, subsecretarias. Es de público conocimiento que el alcalde Daniel Jadue presentó una querella contra el presidente Piñera, el exministro Mañalich y los subsecretarios de Salud Pública y Redes Asistenciales, Paula Daza y Arturo Zúñiga, respectivamente, a quienes se les imputa, entre otros delitos, la autoría en cuasi delito de homicidio y denegación de auxilio por la muerte de 62 vecinos de Recoleta durante la pandemia. Ministro, quería preguntarle cómo ven desde el MinSal el avance de esta investigación, considerando que hoy el fiscal nacional rechazó remover al fiscal Marcelo Carrasco, como habían solicitado las defensas del presidente, el exministro Mañalich y los subsecretarios, asegurando que esta investigación se ha mantenido apegada a la legalidad, con argumentos jurídicos y técnicos y sin alusiones políticas ni personales. Bueno, como usted sabe, con respecto a los poderes del Estado, hay una separación absoluta entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que es el que me nombra a mí. Por lo tanto, respecto a su pregunta, como este es un procedimiento judicial, no corresponde que el ministro de Salud, en este caso, como autoridad administrativa, pueda ni deba ser prudente que se refiera a esta materia. Muchas gracias. Sí, ministro. Ayer también trascendió que funcionarios de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte y de la Brigada Anticorrupción de la PDI habían acudido a las oficinas del MinSal para recopilar antecedentes en el marco de esta querella. Quería preguntarle si podía usted confirmarnos esta información y contarnos de qué trató esta diligencia. No puedo confirmar esa información y respondo de la misma manera. Respecto a su pregunta, es un procedimiento judicial, es un juicio que está en curso, una investigación que está en curso, como usted muy bien ha dicho, y no me corresponde como autoridad administrativa referirme a esta materia. Muchas gracias. Buenas tardes. En cuanto al tema de la movilidad, ¿cómo se está trabajando en este tema? Expertos han advertido que pueden reaparecer rebrotes, entre ellos en la región de Valparaíso. ¿Cómo va a ser este trabajo? Y sobre todo, si es que existe un relajo por parte de la población, esto debido al plan paso a paso y estos cambios en las restricciones sanitarias que están existiendo. Muchas gracias. El subsecretario Zúñiga dará respuesta a su pregunta. Bueno, tenemos
distintas realidades a lo largo de nuestro país. Por ejemplo, aquí en la región metropolitana ha habido una reducción en la movilidad a través del transporte público de un 70%. También ha habido una disminución en la movilidad del transporte privado, es decir, de autos, de un 35%. ¿Ya? Pero lo que tiene que ocurrir es un cambio cultural. Lo que tenemos que transmitir es que el virus sigue estando con nosotros en todas las regiones de nuestro país. Y esto no solamente depende de un ministerio, no solamente depende de las autoridades regionales, de los alcaldes, no solamente depende de lo que estemos haciendo en los hospitales, donde se está trabajando arduamente durante 24 horas del día, sino que también depende de todos los ciudadanos de nuestro país. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque es una crisis muy grave la que está ocurriendo. Y si nosotros ponemos de nuestra parte, si la ciudadanía pone de su parte, vamos a salir antes de esto. Y es por eso que nuestro plan de Fondéate en Casa es precisamente un llamado, una invitación a que la ciudadanía tenga la precaución necesaria y celebre estas fiestas patrias de una forma especial durante un año que ha sido muy complicado para nuestro país y lo haga en su hogar, que evite salir a otra casa, a algún familiar. No es necesario, podemos, como lo decía ayer una reconocida fondera del Parque O'Higgins, podemos instalar guirnaldas en nuestras casas, podemos celebrar con nuestros hijos, con nuestros hermanos, de una forma más íntima este 18 de septiembre y así evitar un mayor número de casos o que aumente la probabilidad de contagio una vez que transcurra este 18 de septiembre. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Justo hace una semana se daba precisamente este anuncio en esta misma instancia. Fue casi también una semana de aclaraciones y algunos cambios que se hizo al Fondéate en tu casa. ¿Cuáles son las lecciones que saca usted, ministro, sobre todo desde el punto de vista comunicacional, de este tipo de medidas que son relevantes y sobre todo pensando, por ejemplo, en una fecha importante como es el plebiscito, donde los mensajes deben ser claros, sobre todo para los resguardos de la propia ciudadanía? Y en ese mismo contexto, ministro, ¿usted cómo recibe en particular las críticas o los mensajes que dicen, por ejemplo, que estas decisiones vienen más desde el ámbito político, que hay una estrategia política y no sanitaria, que las decisiones se toman acá en el segundo piso? El Colegio Médico y otros expertos han dicho que incluso usted se lo pregunto con mucho respeto, pero mencionan que incluso usted es una especie de mensajero entre las decisiones políticas y las sanitarias. ¿Cómo recibe esas críticas y qué lecciones saca después de este Fondéate en tu casa? En el Imperio Romano, el mensajero era castigado y recibía la muerte. Yo no soy mensajero. Somos un grupo muy trabajador, diría yo, que toma todas las decisiones en conjunto. Eso no se apega a la realidad. Es una mesa que se reúne 2 veces por semana, lo he dicho ya cientos de veces. Son más de 14 o 15 personas, de hecho hoy día estuvimos reunidos. Está el ministro del Interior, ministro secretario general de Gobierno, está el ministro de Defensa, el presidente de la República, el ministro de Salud, ambos subsecretarios, la subsecretaria del Delito, estadísticos, jefe de gabinete. Así que eso es absolutamente alejado de la realidad. Y yo ya reconocí que si se cometieron errores, y lo dijo el subsecretario general de Gobierno también, nosotros como Gobierno planteamos una política nueva, una política cercana a la gente y cercana a las autoridades que tienen absolutamente el derecho a discrepar. Y ante esas discrepancias y ante las opiniones de las personas comunes y corrientes que manifestaron reparos, nosotros hicimos un cambio, obviamente, en algunos criterios. No me avergüenzo, ni me han doblado la mano, ni me siento menoscabado por aceptar las sugerencias lógicas de la gente, del pueblo de Chile. Por lo tanto, no creo que yo sea un mensajero de decisiones que toman otros. Yo participo permanentemente y todos los días en la toma de esas decisiones. Muchas gracias. Me despido entonces, despido a Katy Martorell, que nos acompaña una vez más
parece que me la voy a tener que llevar al Ministerio de Salud. Y también despido a la subsecretaria Paula Daza y al subsecretario Zúñiga. Eso no significa que la vaya a reemplazar por alguna de mis subsecretarios, Katia, por si acaso, porque aquí uno dice algo y el tiro lo malinterpretan. Y muchas gracias a los canales y a nuestro equipo y a las radios, y que tengan una muy buena tarde. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.